¿qué tal? Espero que estén muy bien. Los saludo desde aquí de Guadalajara, Jalisco, y vine a llevarles un pequeño recorrido de tiendas parisina con mucha variedad, muchas cosas muy bonitas, pero sobre todo precios súper muy bien. Y pues comenzamos con este pequeño video, espero que sea de sus agrados. Bienvenidos a su canal El Dulce Hogar de Malena. Y pues, ¿qué les parece si los dejo sin más ni menos, sin bla bla bla? Comenzamos con este pequeño video.
Y pues bueno, no me despido porque nos vemos en el próximo videíto. Hasta pronto.